Cuando hablamos del cuello del útero o el cervix, como lo conocemos de manera popular, uno dice, bueno, acá siempre dicen que aparecen lesiones, algunas pueden ser benignas, algunas pueden ser malignas, pero queremos que usted conozca y que cuando le digan que tiene algo acá, pueda identificar con certeza de qué se trata. ¿Y quién mejor que el doctor Alejandro Villalobos, ginecólogo, obstetra, médico, bueno, y amigo de esta casa? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Vero, gracias. Un placer tenerlo acá, doctor. Ahora, ¿cómo valoran ustedes como médicos el estado del cuello del útero para identificar posibles lesiones o cambios sospechosos que también nosotras podamos incluso leer desde nuestra, ¿verdad? Desde nuestra cotidianidad, por decirlo de alguna manera, doctor? El estudio del cuello del útero es como una mesa de 3 patas. Es decir, tenés 3 elementos diagnósticos para poder identificar si el cuello del útero está sano o no, y si no está sano, qué tipo de lesión puede tener. Cuando te digo que es una mesa de 3 patas, es porque son 3 elementos diagnósticos a los cuales recurrimos para poder identificar si el cuello tiene alguna lesión. Una es la pata citológica, otra la pata histológica, otra la pata colposcópica. Entonces voy a explicarte cada una de las patas porque el nombre como que enreda un poco. La pata o la rama citológica es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba que sirve para detectar lesiones en el cuello benignas de potencial maligno o incluso ya cáncer de cuello del útero. Se llama la prueba de Papa Nicolau porque quien inventó o ideó la técnica fue un patólogo griego, Georgios Papanikolaou, y por eso el apellido de él es el que lleva el nombre de la prueba, por eso es que se llama Papa Nicolau. Tradicionalmente el Papa Nicolau se hacía por tomar una muestra de las células del cuello con una espátulita de madera que se llama espátula de Air, y esa espátula recogía las células o recoge las células del cuello del útero, se extienden en una lámina de vidrio, se fijan y el patólogo las ve al microscopio y ahí nos puede decir si las células están alteradas o no. Me pidieron que trajera unos modelos, creo que es buen momento para utilizarlos, para mostrarles un poco en qué consiste la toma del Papa Nicolau. El cuello del útero es la parte del útero que es visible a través de la vagina. Esta es la parte que nosotros vemos cuando colocamos un espéculo vaginal y abrimos el espéculo, lo que vemos es esta parte que es el cuello del útero. Se llama cuello porque es como ver el cuello de una botella de Coca-Cola, es como un cilindro. Esa es la forma, sí. Es un cilindro que tiene un canal, células que recubren la parte externa del cuello, que es la que da hacia vagina, y un epitelio o células diferentes que recubren el canal del cuello del útero. El Papa Nicolau consiste en tomar las células del recubrimiento del cuello, extenderlas en una lámina de vidrio y el patólogo las fija y las ve al microscopio. Para eso se ocupan 2 elementos. Uno que es esto, que es una espátula de Air, que es una espátula de madera, que tiene esta forma porque nosotros apoyamos esta hendidura de la tabla, no sé si ahí lo estamos viendo bien. Ahí lo estamos viendo, doctor. Esta hendidura de la tabla en el cuello del útero, en la parte del canal, y esto en la parte interna del canal, y giramos la paleta de tal manera que podamos recolectar las células del cuello. Ahora, doctor, ¿usted nos podría mostrar con el modelo? Es difícil porque no me cabe, pero sí, más o menos es así. Por supuesto que ese no es un modelo a escala, ¿verdad? Por supuesto que no. Esto se gira así de esta manera, y lo que hace la tablita es recolectar las células del cuello, de la parte externa del cuello. Ahora, la segunda parte de la muestra es de las células del canal del cuello. Que es más... Que se toma con este cepillito que se llama un cytobrush. Ok. Esto se introduce muy suavemente en el canal del cuello uterino y se gira para que las cerdas tomen las células de la parte del canal del cuello. Pero eso es un poquito más adentro, entonces. Es un poquito, se mete un poquito, se introduce un poquito dentro del canal cervical y se gira. Tanto las células obtenidas por el cytobrush como las células obtenidas por la espátula de Air se extienden. Les estoy explicando cómo se hace un Papa Nicolau tradicional y ahorita les explico qué es el monocapa. Se extienden en una lámina de vidrio y de aquí se pone un fijador y esto se envía al patólogo. El patólogo le tiñe la lámina con unas tinciones especiales y las analiza al microscopio y nos dice si las células tienen alteraciones o no. Esa es la forma, digamos, tradicional del Papa Nicolau por extendido, el convencional. Ahora, ¿qué es el cuento del monocapa? Sí, porque nos han dicho que es mejor, doctor. Eso les voy a explicar. El problema que tiene el Papa Nicolau tradicional,
es que si el cuello tiene mucha infección, si tiene secreción purulenta, si tiene algo de sangrado, a la hora de extender la muestra en la lámina, puede ser que las células del cuello no queden tan fácilmente visibles, porque hay mucha célula que está ahí dentro del mismo exudado, que puede tapar las células del cuello, y entonces el patólogo no tiene una claridad, digamos, óptima para poder hacer el análisis de las células. Eso es uno de los factores que contribuye a que el Papa Nicolau tenga una sensibilidad baja. La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de detectar individuos enfermos. La sensibilidad que tiene el Papa Nicolau es de un 30 a un 60%, es decir, hay un 30 a un 40% de personas que les sale un falso negativo, es decir, que si tienen algo y no se vio. Y no se vio en el Papa Nicolau. La citología en medio líquido, que es el que se llama comúnmente por monocapa, y ahorita te explico por qué se llaman por monocapa. La muestra se toma igual, o sea, se pone el mismo espéculo, hay que volver a ver el cuello, etcétera, pero se utiliza un cepillo diferente, ya no se utiliza la espátula de madera, sino que las células son recolectadas con este cepillo. Ves que este cepillo tiene una parte que es como una punta y la parte de abajo. Esto es para introducirlo dentro del cuello del útero de esta manera, para que recolecte las células del cuello, del canal del cuello, que era lo que hacía. Hace 2 en 1, entonces, hace 2 en 1, doctor. hace 2 en 1. Entonces, vos metés, introducís un poquito la parte esta dentro del canal cervical y giras el cytobrush para que recolecte las células. Y en las cerdas quedan ahí las células. Y en las cerdas quedan las células. Luego, este cepillo se coloca dentro de un medio líquido, que no en la plaquita no se expande, sino que se coloca en un medio líquido de conservación, de transporte. Esto es un cepillo que se desprende la punta. Usted abre el frasquito y desprende la punta. El mango azul se bota, pero las células quedan en esta parte del ¿Y eso es lo que analiza el el patólogo, doctor? ¿Ves? Lo que queda en ese líquido. Lo que está en el líquido es filtrado. Y luego de ser filtrado, es extendido en una lámina de vidrio. Ya una vez que lo solté ya esto queda flojo. Pero normalmente esto se coloca adentro y listo. Ahora, ese líquido es filtrado, y entonces las células son lavadas. Y luego se extienden en una sola capa superficial de células en una lámina de vidrio. Por eso se llama monocapa. Doctor, entonces, esa es la razón, así es como se analiza el Papa Nicolau. Ahora, ya conociendo estas dos pruebas, ¿cuáles son las lesiones más comunes que aparecen cuando el patólogo observa, digamos, qué es lo que más... ¿Qué puede encontrar un patólogo? Exactamente. O sea, ¿qué significa una NIC1, un NIC2, o qué significa un ASCUS, o qué significa, bueno... Las clasificaciones de las lesiones del cuello han ido cambiando con el tiempo, se han ido ampliando un poco, ¿no? Antes, inicialmente, el Papa Nicolau se clasificaba como displasia leve, displasia moderada, displasia severa, cáncer de cuello, punto. Pero de tanto análisis, existían células que el patólogo decía, bueno, caramba, no tienen la suficiente alteración como para decir que es una displasia leve, pero tampoco están tan normales como para que yo pueda decir que está normal. Entonces han venido clasificando lesiones. Actualmente el Papa Nicolau clasifica las lesiones como ASCUS. ASCUS significa células epiteliales atípicas de significancia incierta. Es decir, son células que el patólogo está viendo en el Papa Nicolau, que dice, caramba, no están lo suficientemente mal como para decir es una displasia leve o moderada o severa, pero tampoco me la juego porque no se ven tan claras como para decir no tiene nada. Tengo que dar una señal de advertencia. Eso es. Entonces, estas células merecen un análisis posterior con otro mecanismo de la otra pata que te decía al principio. Estamos hablando de la primera pata, que es la citología, que es el Papa Nicolau. La otra pata es la histología y la otra pata es la colposcopía. Ahorita te explico qué es eso, pero antes de seguir con eso, veamos un poco los resultados posibles. Entonces, el ASCUS es eso. También AGUS, que son células glandulares del canal del cuello, que son atípicas también de significancia incierta. Es el mismo concepto, pero no son las células. Las sospechosas no son las células de afuera del cuello, sino las del canal, que requieren de una atención diferente. Doctor, ahora yo como paciente, ¿verdad? A mí me dice que el resultado está alterado, que algo está mal. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que dice ese papel? ¿Cómo lo interpreto yo en la casa? Es que no lo vas a poder interpretar vos y lo ideal es que mejor lo interprete tu médico porque puede prestarse a confusión.
Y lo que se tiene que hacer posteriormente va a depender de lo que ahí esté escrito, ¿verdad? Porque puede ser que te diga, tiene un ascus, tiene un agus, tiene una lesión interepitelial de bajo grado, que Sí, puede ser pero una uno lee displasia eso y se leve. asusta. Claro, para eso Sí. está el médico, para eso, para que te explique qué es. Las lesiones de displasias, displasia leve, moderada o severa, son lesiones benignas del cuello, pero que tienen potencial de transformarse en un cáncer, algunas de ellas. Entonces, el paso de una lesión de displasia leve hasta un cáncer de cuello puede tardar años, pero son lesiones tratables, son lesiones curables a tiempo. Por eso a mi gusto decir que una paciente hoy en día tiene cáncer de cuello, en la gran mayoría de las veces eso me señala a mí un adjetivo horrible que es descuido. ¿Por qué? Porque esas lesiones de cáncer no aparecen, en la gran mayoría de los casos, no aparecen súbitamente. Son lesiones que llevan años, pueden tener hasta un periodo de 10 años, en donde la mujer pasa de una displasia leve a una displasia moderada, a una displasia severa, a un cáncer in situ, a un cáncer invasor. Lo que pasa es que depende mucho del sistema inmunológico de la mujer. Hay mujeres que el progreso es más rápido, en otras el progreso es más lento, y en otras de displasia leve se les quitó espontáneamente. ¿Se puede, doctor? Dependiendo del origen, dependiendo del origen. ¿En qué influye? O sea, las lesiones de cuello del útero, displásicas, la gran mayoría de ellas que llegan a cáncer es porque tienen asociado un virus de papiloma humano. O sea, las lesiones virales por virus de papiloma, que son oncogénicos, o sea, son virus de papiloma que producen cáncer, no empiezan como cáncer. La gran mayoría empiezan como displasias. Para eso es el Papa Nicolau. ¿Y cuándo hay que hacer el Papa Nicolau? Desde el momento en que la mujer inicia con actividad sexual, no cuando tenga síntomas, porque las lesiones displásicas no dan síntomas. Si usted se espera a tener algún síntoma para acudir a hacerse un Papa Nicolau, probablemente ya sea tarde o hay alguna lesión que puede haber sido corregida anteriormente con un tratamiento menos agresivo. Entonces, el Papa Nicolau sirve como aproximación inicial para el estudio del cuello. Ahora, si el Papa Nicolau sale alterado, dijimos que el Papa Nicolau no es muy exacto en el diagnóstico, ni siquiera en la sensibilidad de la prueba. La prueba tiene una sensibilidad del 60%. Es decir, se nos escapan un 40% de mujeres que podrían tener algo y que el Papa Nicolau no lo está viendo. ¿Por qué no lo está viendo el Papa Nicolau? O porque la muestra se tomó de un sitio inadecuado, o porque el patólogo no la vio porque estaba muy llena de secreciones y de secreción purulenta y cosas y no le permitió ver las células bien, o una mala interpretación, lo que sea, pero hay un 40% de pacientes que tienen un falso negativo. Ahora, por esa es la razón de que el Papa Nicolau debe hacerse cada año. Ahora, doctor, para hacerlo en óptimas condiciones, usted hablaba de que si hay pus, que si hay algo. Si yo tengo una infección vaginal, si me acaba de pasar la menstruación o estoy incluso con ella, ¿no debería hacerme la toma de Papa Nicolau? Esa es una muy buena pregunta. Una cosa es el Papa Nicolau para detectar lesiones precancerosas o cáncer de cuello, y otra cosa es tomar un frotis y cultivo de una secreción de vagina para estudiar el origen de esa infección. Son cosas distintas. Es decir, si vos me llega una paciente a la oficina y tiene una secreción purulenta en el cuello, en la vagina, etcétera, y yo necesito saber cuál es el germen, muchas veces por pura clínica uno lo deduce, pero a veces uno necesita saber específicamente cuál es. No es un Papa Nicolau lo que ocupa es un frotis y un cultivo de esa secreción, para que en el laboratorio cultiven la secreción e identifiquen el germen, uno le dé tratamiento adecuado y se le curó. Ahora, si ya la paciente no tiene infección, etcétera, y viene para detección temprana de lesiones de cuello, ese sí es el Papa Nicolau. Pero si usted hace un Papa Nicolau en un cuello lleno de secreción purulenta, te va a tapar las células y entonces el diagnóstico no es tan eficaz. Ahora, doctor, hablando de ese diagnóstico, ¿podría pasar que se confunda de una lesión grave a una leve? ¿Hay alguna manera de...? Sí, de hecho el Papa Nicolau no es un método muy exacto en la estratificación de la lesión. Es decir, si te dice el Papa Nicolau, tiene una lesión interepitelial de bajo grado, que es una displasia leve, uno dice, ok, perfecto, pero puede que no lo sea. Entonces, puede ser que sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando el Papa Nicolau sale alterado? Bueno, complementar el Papa Nicolau con otro estudio que es una colposcopía. La colposcopía es un estudio que se le hace al cuello viéndolo con un aparato que es como ver un microscopio pero grandote, unos lentes,
que amplifican la imagen del cuello y te lo hacen enorme y te permite ver detalles finos que al ojo humano, con tu amplificación normal y menos yo que uso anteojos, los vas a ver. Entonces, la colposcopía es como un microscopio grande que te amplifica la imagen del cuello y te permite ver detalles más finos. Y además se utilizan unos colorantes en el cuello para identificar si hay alguna zona sospechosa de lesión. Y entonces de ahí usted toma una biopsia, es decir, coge un pedacito. De Entonces, la piel. ya vimos la pata de la patología, de la citología. Estamos explicando la pata de la colposcopía, que es la parte visual que el ginecólogo entrenado ve y te dice, bueno, que este es un cuello que tiene esas características, algunas zonas sospechosas de lesión, pone unos colorantes y entonces viene la toma de la biopsia. Y esa es la tercera pata, la histología, es decir, el estudio del tejido. Ya no es un raspadito de células, es un pedacito que se toma para que el patólogo tenga tejido suficiente y claro para que nos diga exactamente el grado de lesión. Si es una displasia leve, moderada, severa, como hoy en día se clasifican diferente, una lesión intraepitelial de bajo grado, una lesión intraepitelial de alto grado. Pero hay que llegar a ese examen para determinar qué es con exactitud. Porque el tratamiento es distinto. O sea, la razón de todo esto es porque a pesar de que son lesiones benignas, se trata diferente una lesión intraepitelial de bajo grado que una de alto grado, o una lesión que penetre dentro del canal o que no penetre dentro del canal del cuello, que sea exterior nada más. Entonces, el tratamiento va a cambiar y va a depender del diagnóstico. Por eso es que el diagnóstico es tan importante. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el tratamiento y el pronóstico de la lesión. Doctor, para que no se me quede por fuera, porque hay una gran cantidad de señoras que pasan con flujos constantes, con infecciones recurrentes, y usted hablaba de que es importante tomar un frotis, creo que era la palabra que decía. Cultivo, sí. Ese cultivo, que además de eso hay otro examen que debería realizarse la paciente para determinar qué es y finalmente obtener la solución a esto. Normalmente el examen, digamos, si usted necesita identificar cuál es el germen que está produciendo cualquier infección, usted tiene que hacer un análisis de la secreción. Lo que se hace con esa secreción es que se toma una muestra, se ponen unos tubos especiales, se manda al laboratorio y el laboratorio hace un frotis. Un frotis es, lo extiende en una lámina de vidrio, lo tiñe y nos dice qué tipo de bacteria es, qué es lo que produce, o cuál bacteria es, si son una gram positiva, una gram negativa, si son cocos, si son bacilos, etc. Pero no le pone el apellido. Te dice, es un bacilo, gram positivo o gram negativo. Ok, dice, bueno, ahí, pero ¿cómo se llama? Un montón de esos. Entonces, claro, ahí viene el cultivo. Entonces el cultivo lo que hace es que pone a cultivar la bacteria en un medio adecuado, identifica cuál bacteria es y no solamente eso, sino que además te dice a qué antibióticos es sensible o a cuáles no. Porque puede ocurrir que hayan bacterias que después de múltiples tratamientos o automedicaciones de la paciente que tiene un flujo, se pone un óvulo y el tratamiento era por 6 noches y se puso 2 y como se le quitó no siguió poniéndose, entonces la bacteria empieza a crear defensas, la bacteria empieza a crear resistencias y entonces el antibiótico ya se vuelve insuficiente o inadecuado para esa bacteria cuando inicialmente a lo mejor sí lo era. Entonces esas son las cosas que uno ve en un cultivo. Ahora, doctor, ¿debería preocuparme yo siendo una persona que constantemente tengo ese tipo de infección y no se me quita? ¿Puede haber algo de fondo? O además de esa infección, ¿verdad? Esos flujos pueden tener otro origen, además de la infección, doctor. Bueno, como te digo, si estamos hablando de lesiones displásicas de cuello, las lesiones displásicas de cuello no producen síntomas, ni flujo, ni mal olor, ni picazón, ni nada. Ese es el problema del cáncer de cuello. El problema del cáncer de cuello es que no te avisa. Cuando ya tienes síntomas, probablemente ya hay poco que hacer. Y como te decía al principio, es decir, una mujer que a mi gusto hoy tenga un cáncer de cuello, salvo que sea que inmunológicamente no es muy competente y ese cáncer avanzó muy rápidamente, pues probablemente, si usted se pone a ver el grueso de estas pacientes, es que se descuidaron de su papá Nicolau muchos años. Y no se lo hicieron porque se sentían bien. Claro. Y entonces se sentían bien, pero no sabían que estaban con una lesión que es silente, es decir, que no da síntomas, pero que te llega a producir un cáncer. Entonces, el Papa Nicolau, desde que la mujer inicia actividad sexual, así como planifica, responsablemente, también responsablemente tiene que cuidar su salud. Porque el cáncer de cuello del útero es el cáncer más frecuente en nuestro país, de mujeres, femenino. ¿Verdad? El cáncer femenino, más frecuente en la mujer, mama y cérvix. Y entonces uno dice, caramba, mama, bueno, es un poco más difícil de diagnosticar a veces en etapas tempranas, tal vez, pero cérvix no.
O sea, cervix es simple y sencillamente nos que no dejamos. se hacen Papa Nicolau y se descuidan. Entonces, porque las lesiones displásicas no evolucionan rápidamente en la gran mayoría de los casos, van despacio. Te puede llevar hasta 5, 6, 7, 10 años hasta que una lesión de displasia leve te llegue a un cáncer invasor. Pero ya conseguirse un cáncer invasor, por lo general son mujeres que no llevaron un control ginecológico adecuado. Y el problema es que el cáncer de cuello del útero está relacionado directamente con la actividad sexual. Es un cáncer que en la gran mayoría de las veces, el 90% de los cánceres de cuello, hay un virus de papiloma humano involucrado. Y esos virus de papiloma humano que son oncogénicos, es decir, hay virus de papiloma humano que no producen cáncer y otros que sí. El problema es que los que producen cáncer, el hombre es un portador y diseminador del virus asintomático. En el hombre no da nada. No, usted no le ve nada. Claro. Macroscópicamente los genitales del hombre son completamente sanos y está siendo un inoculador del virus sin él darse cuenta. Sí. Entonces, el inicio temprano de actividad sexual, múltiples compañeros sexuales, no uso de métodos de barrera como preservativo, todos esos son factores que lamentablemente abundan en nuestra sociedad, porque no hay que tapar el sol con un dedo, son cosas que normalmente hoy en día, pues casi que es muy rutinario oírlo. El inicio temprano de actividad sexual, hoy en día las chiquillas empiezan actividad sexual muy tempranamente, sin saber a estas cosas que se están exponiendo. El uso del preservativo casi nadie lo usa porque el machismo, lo que sea, no les gusta, no lo usan. Y es el único método anticonceptivo que, aun cuando como anticonceptivo no es muy bueno, es el único que eventualmente podría evitarte una transmisión viral. Múltiples compañeros sexuales. Hoy en día, lamentablemente, el promedio de compañeros sexuales de cada persona aumenta radicalmente. O sea, ya se dos toma a la ligera poco. la sexualidad. Y la sexualidad tiene que ser una sexualidad responsable. No solamente desde el punto de vista emocional y espiritual, porque eso es un tema aparte, sino también desde el punto de vista físico, porque te puede traer como consecuencia hasta un cáncer. Sí. Y entonces ya, si ya se inicia con actividad sexual, tiene que tener la mujer la responsabilidad de su cuerpo y controlarse y vigilarse para evitar un cáncer. Muy bien, de doctor. Una lesión que perfectamente puede ser tratada de forma a tiempo y con un tratamiento temprano, muy sencillo y sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Muy Encantado. valiosas sus recomendaciones y nos queda muy claro la importancia de hacernos la citología anualmente, incluso con mayor frecuencia si es necesario. Muy amable, doctor, que tenga un excelente día. Gracias. Pati.